Bad Ischl, junio de 1914. Las calles llenas de turistas son un fiel reflejo de la época dorada de la monarquía, en la que nobles y burgueses disfrutan de su riqueza y bienestar, fruto de la industrialización, el resultado de casi 50 años de paz. En ningún otro lugar se puede estar tan cerca del emperador Francisco José, de 83 años, que todos los veranos acude a la Villa Imperial para disfrutar de sus vacaciones. Sus 66 años de reinado representan la estabilidad, la seguridad y la continuidad. Su imperio, aliado con Alemania e Italia, es el más grande de Europa después de Rusia, pero también el más frágil al estar formado por 12 nacionalidades. Pero en las tierras de la Corona y en los Balcanes se está implantando una nueva corriente política que aspira a derrocar al imperio, el nacionalismo. El 28 de junio de 1914, el heredero al trono Francisco Fernando y su mujer son asesinados en Sarajevo. El atentado es el punto álgido de una lucha por el poder en los Balcanes. Croatas y eslovenos son súbditos del emperador. La anexión de Bosnia en 1908, tras 30 años de ocupación, es una seria advertencia a la vecina Serbia. Un aviso para que no se oponga a la dominación imperial. El rey de Serbia, Pedro I, quiere unir a todos los eslavos del sur, sueña con un imperio serbio y se alía con sus hermanos de Rusia. Francisco José, que se considera el protector de la cultura católica occidental en los Balcanes, quiere detener la expansión de Serbia y Rusia. Pero el paneslavismo gana fuerza con la ayuda de la religión ortodoxa. La anexión de Bosnia radicaliza a los nacionalistas. El heredero al trono cae víctima de sus métodos violentos y Viena acusa al gobierno serbio de instigar el atentado. El emperador Francisco José y la Primera Guerra Mundial. Tras el asesinato, en la Villa Imperial de Ischl se decide la paz o la guerra. En la antecámara del despacho del emperador, ministros y generales esperan audiencia. Después de asegurarse el apoyo de los aliados alemanes, los militares arrastran a Francisco José a la guerra, y este lanza un ultimátum sin condiciones. Todas las instituciones serbias deberán quedar limpias de enemigos de la monarquía dual. Serbia acepta, pero expresa sus deseos de participar en la investigación del asesinato, lo que se considera un incumplimiento, ya que el ultimátum no era negociable. El imperio alemán no considera tan grave la respuesta de Serbia, y Francisco José, que había formulado la declaración de guerra en paralelo al ultimátum, comienza a dudar. El ministro de Asuntos Exteriores, Leopold Berchtold, acude a Ischl y pone fin a cualquier titubeo con un ataque serbio inventado. Los esfuerzos de los mediadores europeos son en vano. El emperador Francisco José firmó. En cuanto llegó a Viena, el conde Berchtold, que era ministro de Asuntos Exteriores, eliminó de la declaración la mención del ataque serbio, un ataque que nunca se produjo. Algunos deseaban tanto la guerra que llegaron a decir: no importa qué medios tengamos que utilizar, pero esta guerra, este conflicto, debe producirse. Estaban buscando activamente la guerra contra Serbia.
Francisco José no conoce estas intrigas y confía en que será una guerra pequeña limitada a los Balcanes, pero se engaña a sí mismo. La política exterior europea se basa en un sistema de pactos y alianzas. El ministro de Hacienda le advierte de que será una guerra a gran escala, pero no sirve de nada. Los serbios nos provocan porque Rusia los apoya, opina el emperador. La mecánica de las alianzas se pone en marcha. Por una parte, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán, con sus colonias de Togo, Camerún, África Oriental Alemana y África Suroccidental Alemana. En noviembre de 1914 se les unen Turquía y Bulgaria. Italia prefiere mantenerse neutral. Serbia también moviliza sus tropas. Serbia es aliada de Rusia, Rusia de Francia y el Reino Unido, y este de Bélgica. Más tarde se les unirá Rumanía. Con el Reino Unido y Francia, que forman con Rusia la Triple Entente, entran sus colonias africanas como Egipto, Sudán, Sudáfrica y el África Occidental Francesa, y otras colonias británicas como la India, Australia o Canadá. Durante los años siguientes, más de 60 millones de soldados participarán en la guerra. Serbia debe desaparecer. Es un apocalipsis deseado. La declaración de guerra se convierte en un elemento de unión patriótica, un respiro para los frágiles sistemas autoritarios del Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y la Rusia zarista. Más de 2 millones de súbditos son reclutados para luchar por Dios, la patria y el emperador. Al final serán 8,5 millones. Tras casi 50 años de paz, el ejército imperial es el peor preparado de Europa, si exceptuamos al de Italia, y parece incapaz de afrontar una guerra. Las pequeñas fuerzas serbias, mejor entrenadas, lanzan 3 ofensivas y luchan hasta quedarse sin munición. El ejército serbio, que se ha quedado sin municiones, recibe suministros franceses y gracias a ello puede volver a utilizar la artillería. Tras un nuevo ataque serbio, el acosado e inexperto ejército austrohúngaro se ve obligado a retroceder hasta la frontera. En diciembre de 1914, la situación es más o menos la misma que en agosto, pero con una gran diferencia. Las fuerzas de Austria-Hungría cuentan con unos 300.000 hombres menos, entre muertos, heridos, prisioneros o desaparecidos. Serbia, por su parte, ha sufrido aproximadamente las mismas bajas. Las tropas rusas se acercan a Galicia, en la frontera oriental de Austria-Hungría, lo que echa por tierra la estrategia de las potencias centrales, que pensaban que la movilización de las tropas del zar sería lenta. Los alemanes esperaban obtener una victoria relámpago sobre Francia antes de sumarse a Austria-Hungría en su ofensiva contra Rusia, pero los rusos son más rápidos de lo esperado. Su objetivo es la destrucción del Imperio Austrohúngaro. El ejército imperial no es rival para los rusos. Las tropas del zar entran en Galicia y en otoño de 1914 ocupan Leópolis, la Venecia del Este, cuyo desarrollo había sido impulsado por Francisco José.
El oeste de Ucrania era parte de Galicia. Su paisaje fue campo de batalla y fosa común. Casi 500.000 soldados del ejército imperial encontraron aquí la muerte frente a los rusos. Más de 400 cementerios militares recuerdan la matanza en el olvidado frente oriental. Aquí acabó la esperanza de una victoria rápida. Innumerables cruces anónimas honran a aquellos que fueron enterrados en el campo de batalla. Armas mortales, doradas llanuras, guerreros moribundos, sangre vertida. Todos los caminos desembocan en negra podredumbre. Momentos de horror descritos por Georg Trakl. Grodek, su último poema, describe la batalla librada entre austríacos y rusos el 7 de septiembre de 1914. 1.200 hombres cayeron por el zar y el emperador sobre estos campos. Georg Trakl era médico militar. Había muy pocos médicos y él solo debía atender a unos 90 heridos graves. 2 días y 2 noches de esfuerzos inútiles intentando salvar sus vidas. Cuando se agotaron los analgésicos, tuvo que realizar amputaciones sin anestesia. Cerca de allí, en el espacio ocupado hoy por una clínica dental, se encontraba el granero que servía como hospital militar. Georg es internado tras sufrir una crisis nerviosa e intentar suicidarse. Finalmente, el 3 de noviembre de 1914, pone fin a su vida con una sobredosis de cocaína. Su frágil psique se viene abajo en el campo de batalla de Grodek. A unos 70 kilómetros de Grodek se encuentran los restos del que fue el mayor fuerte austrohúngaro en el este, Przemysl, actualmente en Polonia. Los rusos llegan hasta él a finales de septiembre de 1914, 2 semanas después de la batalla de Grodek. Tras varios ataques sin éxito, deciden asediarlo para rendirlo por hambre. Las tropas imperiales capitulan en marzo de 1915. Mientras tanto, otra columna del ejército del zar avanza hacia Cracovia. Tras la caída de Przemysl, 110.000 soldados austrohúngaros son conducidos a campos de prisioneros, donde conocen la mentalidad rusa y su pobre estilo de vida, y donde son tratados con una mezcla de compasión y superioridad cultural. Una parte de los prisioneros es trasladada a Moscú para sustituir a los trabajadores rusos, llamados a filas. Deben reconstruir lo que sus compatriotas han destruido para ralentizar el avance de los rusos: puentes, carreteras y miles de kilómetros de ferrocarril. Durante la retirada, la furia de los vencidos se desata sobre los civiles acusados de traición, de espionaje, de colaborar con los rusos y de suministrarles alimentos. Lo mismo sucede en Serbia. Más tarde, el emperador logra poner fin a la represión. En primera línea, la violencia era mucho más directa y mucho más cruel. Hubo una oleada de ejecuciones, sobre todo en Serbia y Galicia. Las cifras no son exactas, pero se calcula que se produjeron unas 60.000 ejecuciones, y casi todas ellas fueron decididas y ordenadas sin un proceso jurídico militar. Los comandantes elegían a quién ahorcar, se lo comunicaban a los soldados y estos cumplían las órdenes. Estos sucesos aún no han sido analizados y en la mayoría se desconocen las circunstancias en que se produjeron.
pero muestran otra cara del glorioso ejército austrohúngaro, una en la que los oficiales de los frentes oriental y sudoriental se comportaron de manera cruel y atroz. Este es otro ejército, el de los refugiados y exiliados. Ganen o pierdan, en todos los frentes hay supuestos enemigos civiles desplazados en masa por las autoridades militares. Si estos consideran que alguien es poco fiable políticamente, lo convierten en apátrida. Cientos de miles de personas son forzadas a abandonar su hogar en pocas horas y después transportadas en tren como si fueran ganado a atestados campos de barracas. Centenares de campos de concentración son construidos a toda prisa en Bohemia y Moravia, en Estiria, en Viena o en Carintia. Son almacenes de personas que sobreviven en condiciones terribles, con unas tasas de mortalidad altísimas, en los que muchos seres humanos pasan meses e incluso años sin poder salir. Al mismo tiempo son utilizados como mano de obra. Una mano de obra que contribuye a la economía de guerra, sustituyendo a los trabajadores que se encuentran en el frente. Los desplazamientos de población, sobre todo en las conflictivas zonas multinacionales del este, crean zonas étnicamente homogéneas. En el Imperio Alemán se habla de construir un muro de asentamientos en la frontera oriental para detener la marea eslava y de instalaciones de cría de soldados alemanes para que luchen en el este. En la Primera Guerra Mundial todavía no se utilizaba el concepto de limpieza étnica, pero al analizar estas acciones podemos concluir que muchas de ellas ya tenían el carácter de limpieza étnica. Se limpiaron por la fuerza regiones enteras, y estos desplazamientos de población proyectaron sombras muy alargadas que marcarían gran parte de la historia futura. Presagiaban prácticas que por desgracia volverían a verse de forma más atroz, sistemática y brutal en la Segunda Guerra Mundial. Los aliados alemanes han declarado la guerra a Rusia y Francia. Y al igual que en Austria-Hungría, son sobre todo los intelectuales, la burguesía y la aristocracia quienes están embriagados de nacionalismo. El emperador Guillermo II opina que no debe haber más partidos, sino tan solo alemanes. La maquinaria propagandística habla de una Alemania obligada a defenderse de Rusia y Serbia. Para el Imperio alemán, se trata de una oportunidad de expandir sus territorios a costa de Francia, Rusia y Bélgica. El ejército belga se pone en marcha, pero esto no detiene a los alemanes. La ocupación de la Bélgica neutral fuerza al Reino Unido a declarar la guerra a Alemania, que continúa avanzando. La vanguardia germana está a 44 kilómetros de París. Solo la unión de franceses y británicos consigue detener la ofensiva, creando un nuevo frente de trincheras de 700 kilómetros de largo. Los alemanes logran recuperar Prusia Oriental, que el ejército del zar había ocupado, y hacen prisioneros a casi 260.000 rusos. Además, evitan su temida marcha a través de los Cárpatos hacia Hungría y Viena. 1914 está marcado por las victorias alemanas y las derrotas austríacas. En mayo de 1915, Austria-Hungría sufre otro revés. La neutral Italia le declara la guerra. Para evitarlo, Francisco José está dispuesto a ceder parte del Trentino. Pero la Triple Entente promete entregar todas las regiones italianas del imperio: Trentino, Tirol del Sur y Trieste.
El nuevo posicionamiento italiano pone fin a la fatiga de guerra, sobre todo entre los eslavos, menos motivados para luchar contra rusos y serbios. No es como contra Serbia o Rusia. Contra Italia no hay dudas por parte de los polacos, los checos, y mucho menos por parte de los eslavos del sur, los croatas y eslovenos. Italia es un enemigo emocional, no es un enemigo eslavo, lo que permite crear un nuevo frente y cambia totalmente la guerra. Desde el principio se disipa el temor a posibles deserciones. Contra Italia todo es diferente, y los italianos también lo notan. Ven con terror que algunos regimientos eslavos siguen luchando no hasta que el enemigo está vencido, sino hasta que está muerto. En Italia reina la confianza. Han obligado a Austria-Hungría a librar una guerra en 3 frentes y a un continuo reclutamiento entre sus habitantes. El húngaro Franz Künstler es llamado a filas en 1917. Aquello era un timo. Delante de mí había un hombre altísimo al que declararon inútil. Y a mí, que era bajito, me declararon apto. Los ricos, la gente con dinero, iban al notario. Había uno en cada pueblo, en cada ciudad. Y aquellos notarios eran funcionarios que dependían del Estado, que cobraban del Estado. Los ricos iban al notario con informes de médicos sobornados. Sobornaban a los oficiales. Y así, cuando llegaban al reclutamiento, los declaraban inútiles. Yo estaba junto al hijo de un rico agricultor, un chico alto y fuerte, pero él fue declarado inútil y yo apto. Quien lucha por Dios, el emperador y la patria, recibe la bendición del sacerdote. En las misas de campaña se bendecían las armas. El cura nos miraba a todos y nos decía en voz alta: «Aniquilad al enemigo. Salvad. Salvad el trono». Los soldados éramos muy jóvenes y allí nos incitaban a matarnos unos a otros. Desde entonces no he vuelto a la iglesia. Por mí se pueden ir todos al infierno. Y el Papa también. La marcha de los italianos hacia Trieste se interrumpe en el río Isonzo. El ejército imperial recupera el ánimo. Gana batallas, pero no la guerra. En las batallas del Isonzo y del Piave, unos 250.000 austríacos e italianos pierden la vida. Franz Künstler estaba en artillería. Cuando atacaron los italianos, nos ordenaron disparar. Nosotros cargamos los cañones una y otra vez y disparamos como locos. Los cañones estaban tan calientes que teníamos que enfriarlos con mantas. Teníamos que enfriarlos con mantas mojadas para que no explotasen. Algunas secciones del frente austríaco-italiano están en los Alpes. Los soldados deben arrastrar las piezas de artillería y los víveres y pertrechos hasta cumbres de 3.900 metros. El que domina la montaña, domina también los valles. Los cazadores de montaña italianos y austríacos entran en una carrera por el control de las cumbres de los Dolomitas, los Alpes Cárnicos y los Alpes Julianos.
Tienden cuerdas fijas para ascender, construyen teleféricos y cavan largos túneles en el hielo. Las montañas se convierten en fuertes. La lucha en el hielo y la nieve se convierte en una batalla por dominar las cumbres, por ganar unos simples metros de terreno. Delfino Borroni, que ha alcanzado los 110 años, vive desde hace una década en una residencia. Su primer encuentro con los cazadores imperiales tuvo lugar en la primavera de 1917 en las laderas del Monte Mayo. Encontramos 2 muertos. Entonces apareció por la izquierda una patrulla de reconocimiento y al vernos empezó a disparar. Nosotros nos tiramos al suelo y disparamos también con las 3 ametralladoras. El comandante gritó: «Atención. Cuando silbe, fuego, a cubierto, fuego, a cubierto». Nosotros obedecimos y estuvimos disparando y ocultándonos. Estábamos en la ladera de la montaña y aquello era una locura. Nuestros compañeros ya se habían puesto a cubierto. Algunos se rindieron y se entregaron con las manos en alto, pero otros salieron corriendo y lograron escapar. Un día en que formaba parte de una misión de reconocimiento, Borroni se encontró con 2 cazadores de montaña imperiales muertos. Habían intentado huir y les habían disparado. Estaban juntos. El camino de vuelta era muy peligroso, así que decidí utilizarlos como escudos. Me puse en medio, los agarré y tiré con fuerza, y empecé a bajar la montaña arrastrándolos y guareciéndome entre ellos. En octubre de 1915, los austríacos ocupan Serbia con la ayuda de alemanes y búlgaros. Con la entrada de Bulgaria en la guerra en octubre de 1915, se abre la ruta por tierra hacia el Imperio Otomano, la actual Turquía. La Entente incita entonces a Rumanía contra Bulgaria y Austria-Hungría. La táctica es arrastrar a la guerra a países de importancia estratégica, ofreciéndoles expansiones territoriales. Siguiendo la estrategia de abrir varios frentes, los otomanos atacan la frontera rusa en Anatolia Oriental, aunque con poco éxito. Además, como controlan Palestina y Siria, hostigan a las colonias británicas y francesas de la zona árabe. Hubo proyectos bastante aventurados que proponían enviar un contingente para incendiar los pozos petrolíferos de Irak, algo que habría perjudicado en gran medida los intereses británicos y franceses. En abril de 1915 comienza el exterminio masivo de 1,5 millones de armenios, acusados de simpatizar con los rusos. No se trataba de vencer a un enemigo, se trataba de eliminar a toda una raza, de eliminar a todo un grupo étnico con la excusa de la guerra. El hecho de que tantos años después de que esto ocurriera, todavía no se pueda hablar de ello en Turquía, es una prueba de todo el trabajo que queda por hacer. El paso de la Oca prusiano en África. En el África Oriental y el África Sudoccidental alemanas, en Camerún y en Togo, los africanos luchan sin éxito contra británicos y franceses. Los alemanes deben abandonar todas sus colonias, salvo el África Oriental, en 1916. Los británicos aprovechan los inmensos recursos de sus colonias. Cientos de miles de australianos, neozelandeses, canadienses, sudafricanos y árabes y 1,5 millones de indios luchan contra los alemanes. Muchos de ellos terminan convirtiéndose en prisioneros. Los alemanes hablan de ellos en sus cartas.
Los ingleses deberían avergonzarse de enviar a esos demonios. Vamos a machacar todo ese cuero negro. Ya hemos capturado a muchas de esas alimañas. Las tropas austrohúngaras entran en Przemysl y después en Leópolis. Y en el verano de 1915, con la ayuda de 600.000 soldados alemanes, consiguen un milagro: la reconquista de Galicia. Sin la ayuda militar de los alemanes, sin su ayuda económica, Austria no habría superado el año 1915. Fosas comunes para las víctimas de la campaña: rusos, alemanes y austrohúngaros. En 1916, el Estado de los Habsburgo ya no lucha para conquistar, sino para sobrevivir. Cada vez son más los checos y polacos que se pasan a las filas rusas en el frente oriental. Cada vez es más difícil que los pueblos eslavos del imperio entiendan el sentido de la guerra. Cada vez resulta más complicado conseguir que estos pueblos sigan creyendo en la causa austrohúngara y animarles a seguir luchando por ella, sin hacerles importantes concesiones. En el frente occidental, los esfuerzos por superar el estancamiento son cada vez más brutales. En febrero de 1916, la ofensiva alemana lanzada contra la fortaleza de Verdún comienza con 9 horas de fuego de 1.200 cañones. Los británicos y franceses responden al ataque. Ofensiva y contraofensiva, mes tras mes, año tras año. Conquistas de pocos kilómetros a costa de 500.000 de muertos y heridos solo en torno a Verdún. Una masacre, sobre todo para la infantería. Si hubiese estado en la infantería, hoy no estaría aquí. El número de muertos entre sus filas fue terrible. Una trinchera allí, otra trinchera aquí y nada en medio. Se lanzaban granadas de mano intentando que cayeran en las zanjas. O salían de las trincheras para caer por sorpresa sobre el enemigo y acuchillarlo. No disparaban, acuchillaban con la bayoneta. Muchos soldados comparan el frente occidental con el apocalipsis. No son raros los días con 20.000 caídos. Un estudiante alemán escribe: «Con qué entusiasmo me alisté para esta guerra. Ahora estoy aquí, y el infierno no podría ser peor». Isonzo es para los austrohúngaros lo mismo que Verdún para los alemanes, con más o menos el mismo número de muertos y heridos. Entre el mes de mayo de 1915 y el de noviembre de 1917, el frente del río Isonzo, en el punto donde los italianos se han internado más en territorio austríaco, ha avanzado tan solo unos 30 kilómetros. En el frente de los Alpes, la naturaleza castiga a ambos bandos, atormentándoles con ventiscas y avalanchas. Las avalanchas se cobran la vida de miles de soldados. Otros muchos mueren de frío. A Delfino Borroni le sonrió la suerte en una escaramuza con los cazadores de montaña imperiales. La bala me entró por el talón. Intenté levantar la pierna y apoyar el pie en el suelo, pero me caí.
Por seguridad permanecí inmóvil y fingí estar muerto. Cuando oscureció, me arrastré hasta una colina cercana, intentando reunirme con mi compañía. Pero ésta ya se había retirado. No encontré a nadie que pudiera ayudarme, así que con el pie herido seguí arrastrándome y conseguí llegar hasta nuestro fuerte sin perder el fusil. Para minimizar las enormes pérdidas de la lucha en el exterior, se excavan largos túneles para socavar las posiciones enemigas con explosivos. Durante 2 meses estuve cavando túneles en el interior de las montañas y el enemigo también cavaba desde su lado. A mediados de abril de 1916, los italianos vuelan el fuerte imperial de Col di Lana. El éxito militar de la voladura de una montaña puede medirse. Es horrible, pero puede medirse. En la voladura de Col di Lana perdieron la vida 100 soldados. Es la primera guerra industrializada. Su columna vertebral es el ferrocarril, que garantiza la movilidad de millones de efectivos y de la artillería pesada. Por primera vez, el armamento decide las victorias más que los comandantes y los soldados. En el pasado, el ejército rival estaba a la vista. Pero ahora la muerte puede llegar de cañones situados a kilómetros de distancia. Armados con proyectiles de hasta 750 kilos, capaces de recorrer 35 kilómetros. Este prototipo francés de defensa individual contra artillería resulta fallido. Recuerdo aquellos momentos en que nuestras tropas se lanzaban al ataque. Nosotros seguíamos disparando para cubrir su avance. Disparábamos por encima de nuestros soldados, hasta que nos daban la orden de alto el fuego. Las ametralladoras, cuya cadencia supera los 600 disparos por minuto, también causan muchas muertes. Este avance técnico es el terror de las trincheras y de los soldados del frente. Los lanzallamas son otro modo de combatir la guerra de trincheras. Su objetivo es convertir los túneles en un infierno para hacer salir al enemigo. Comienzan a utilizarse focos y se lucha de día y de noche. Luz, teléfono y telégrafo. Las nuevas tecnologías de guerra son armas para los ojos y los oídos, una auténtica prolongación de los sentidos. La Primera Guerra Mundial también es la primera guerra aérea. En el frente occidental son derribados hasta 90 pilotos al día. Los aviones, utilizados en un principio para informar sobre los movimientos enemigos, se convierten en bombarderos, lo que ocasiona miles de víctimas civiles. Inglaterra sufre frecuentes ataques. Estas imágenes presagian horrores aún mayores. La guerra impulsa mortíferas innovaciones, como los submarinos y sus torpedos, que se convierten en una amenaza letal para buques militares y comerciales. Desde los primeros portaaviones y los aeródromos de la costa, despegan aviones que llenan el mar de humo para desorientar a los destructores enemigos.
La guerra en el mar es también una guerra económica. En 1914, británicos y franceses deciden bloquear los puertos del Mar del Norte y del Adriático para cortar las rutas de abastecimiento de las potencias centrales. Un abastecimiento que la Entente tiene garantizado gracias a América y las colonias. Ni los submarinos ni los ataques navales consiguen romper el bloqueo. El gas venenoso es el terror del frente. Se pulveriza sobre las líneas enemigas o bien se lanza con granadas de obús. Causa ceguera y asfixia, pero está muy lejos de ser el arma que decida la victoria. Franz Künzler sufrió un ataque de gas británico en el frente occidental, donde su unidad había sido enviada como refuerzo. Sonó la alarma de gas, pero no teníamos máscaras antigas. Como resultado, algunos terminaron muertos y otros quedaron ciegos. Unos 20 compañeros perdieron la vista. Nosotros estábamos bastante atrás y solo respiramos una pequeña cantidad. Eso es la guerra. Eso era la guerra. Francisco José recibe una información errónea en la que le comunican que los italianos han utilizado gas venenoso en Isonzo. El emperador lo creyó y dio la orden de que los austríacos lanzaran gas contra los italianos. Este fue pulverizado directamente, cogiendo a sus enemigos por sorpresa. A partir de entonces, los ataques con gas fueron habituales en los frentes en que combatían los austrohúngaros, incluido el frente ruso. También los italianos lo utilizaron. La guerra se transforma en un ataque contra la capacidad de sufrimiento del ser humano y contra su resistencia física y mental. Sus terroríficas innovaciones dejan un ejército de soldados con secuelas psicológicas. Algunos se vuelven locos, como este, que al oír la palabra bomba se oculta bajo la cama. Las lesiones destruyen los enlaces neuronales y la motricidad. Los inválidos del ejército imperial llevan el verdadero rostro de la guerra a su país, donde los alimentos están racionados. Los ideales ya no son la victoria y el heroísmo, sino la capacidad de sufrimiento y el espíritu de sacrificio. Nadie estaba preparado para una guerra tan larga. La industria armamentística tiene prioridad sobre los bienes de consumo. Todo por la victoria. Como tampoco hay materias primas debido al bloqueo marítimo, la población entrega sus objetos metálicos. Los cables de cobre de los tranvías se sustituyen por hierro. Las calles se levantan laboriosamente para extraer las tuberías de cobre y cambiarlas por otras de hierro. Ni siquiera la Iglesia puede negarse a hacer sacrificios por Dios, el emperador y la patria. Todo acaba en las fábricas de armas. Los trabajadores han sido sustituidos por prisioneros de guerra serbios, italianos, rusos y también por mujeres. Su rendimiento es extraordinario. La escasez hace cada día más dura la supervivencia, pero ellos logran incrementar la producción de municiones. En algunos lugares, esta se multiplica por 10.
Al analizar lo sucedido, no debemos olvidar la dimensión humana, el sufrimiento y el sacrificio de tantas personas. Sabemos que en las plantas del mayor productor de armamento, que era por entonces la empresa Škoda, con sede en Pilsen, se hicieron turnos de 110 horas a la semana. Los obreros trabajaban hasta 16 horas al día, 14 los domingos, y ese es un ritmo imposible de mantener. La fatiga de guerra, que fue incrementándose a medida que pasaba el tiempo, no solo afectó a los soldados, sino también a la mano de obra. No tenían objetivos ni fuerzas para seguir adelante. Y ese fue el principal factor de la decadencia de la monarquía de los Habsburgo. El emperador también ve acercarse su decadencia. Él mismo la puso en marcha en 1914. Si la monarquía se desmorona, decía, al menos debería hacerlo con dignidad, en el campo del honor. El viejo emperador se vuelve cada vez más lejano, una majestad aislada del mundo exterior, un personaje de postal. No visita el frente ni a los soldados, y la destrucción de la guerra convierte su código de honor en un anacronismo. Su sentido del deber le impide abdicar, y tampoco da ningún paso para alcanzar la paz. A diferencia del activo emperador Guillermo, Francisco José lo deja todo en manos de Franz Conrad von Hotzendorf, jefe del Estado Mayor y principal defensor de la guerra contra Serbia. Conrad, que se avergüenza de aceptar la ayuda militar alemana, apenas se habla con Falkenhayn, el director de estrategia germano. Ambos ejércitos actúan sin coordinación. Conrad solo piensa en vencer a Italia y Falkenhayn en dominar el frente occidental. En junio de 1916, el general Brusilov avanza sobre Galicia hasta los Cárpatos, lo que constituye el mayor éxito ruso desde el principio de la guerra. Los austrohúngaros son incapaces de detenerlo, lo que obliga a los alemanes a interrumpir sus ataques en Verdún. Estos insisten en la necesidad de un liderazgo común y coordinado, y exigen que en caso de diferencias de opinión, sea el emperador alemán el que tome las decisiones. El emperador Francisco José se vio obligado a aceptar esa condición, cediendo así una parte de su soberanía. Esa fue la herencia que recibió más tarde su sucesor, el emperador Carlos, que no pudo romper ese acuerdo, aunque sí lo intentó. La principal cuestión que los bandos enfrentados deben plantearse en una guerra, y aún más en esta en concreto, es que deben elegir entre tres posibilidades: continuar la guerra, alcanzar la paz o acordar un armisticio. Austria no tenía ninguna salida que no implicase una ruptura total con Alemania, lo que tal vez habría provocado la ocupación de su territorio por parte del ejército alemán, y quién sabe qué más. La muerte del emperador a los 86 años, el 21 de noviembre de 1916, marca el fin de una época. El imperio austrohúngaro era ya un muerto viviente. En esta guerra, que en el día de su fallecimiento iba camino de los 3 años, Austria-Hungría demostró que era un anacronismo, al menos para el siglo XX. Éramos jóvenes. El mundo era de color de rosa. Nadie se preocupaba por nada. Pero la guerra lo cambió todo. Todavía no he conseguido olvidarla. Esperaban pasar en casa la Navidad de 1914, pero en 1916 aún se imprimían tarjetas de felicitación para los héroes del frente, de los que 500.000 nunca volverían.
¿Qué es el heroísmo? Los héroes no existen. Frank Kunstler y Delfino Borroni fallecieron en 2008, el 27 de mayo y el 26 de octubre.